Eran casi las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había coches, no había luces, ni una sola señal de vida alrededor. Conducía desde hacía horas cansado, intentando llegar a casa antes de que el sueño me venciera. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Reduje la velocidad, parpadeé, volví a mirar. Seguía ahí, detenido en medio de la carretera, como si estuviera esperándome. No debería haber frenado, no debería haber mirado 2 veces y, sobre todo, no debería haber tomado la decisión que tomé esa noche, porque desde ese momento entendí que hay carreteras donde detenerse puede ser el último error que cometas. No soy una persona valiente, tampoco alguien que crea en cosas extrañas. Esa noche solo quería llegar a casa. Había salido tarde del trabajo y decidí tomar la carretera, la misma de siempre, la que había recorrido decenas de veces sin que pasara nada. Conducía solo, la radio apagada, las ventanillas cerradas. El cansancio empezaba a pesarme en los ojos, pero me decía a mí mismo que faltaba poco. Esa carretera era larga, recta, monótona, de esas que te obligan a mantenerte despierto porque cualquier distracción puede costarte caro. No había pueblo cerca, no había casas, solo asfalto, oscuridad y el sonido constante del motor. La conocía tan bien que muchas veces la recorría sin pensar, como si el cuerpo supiera el camino solo. Por eso, cuando algo rompió esa rutina, cuando algo no encajó, lo sentí de inmediato. Fue una sensación difícil de explicar, como si el aire hubiera cambiado, como si de pronto ya no estuviera solo en esa carretera. Al principio lo vi como una sombra inmóvil, algo oscuro, detenido a lo lejos, justo en el carril contrario. Pensé que era una señal mal colocada o una ilusión causada por el cansancio. Pero conforme me acerqué, la forma se volvió clara. Era un coche. Estaba detenido en medio de la carretera, sin luces, sin intermitentes, simplemente ahí. Reduje la velocidad casi sin darme cuenta. No había marcas de frenado, no había conos, no había nada que indicara un accidente. Mi primera reacción fue lógica. Seguro se quedó sin gasolina. Tal vez está esperando ayuda. Aún así, algo no encajaba. El coche estaba mal colocado, demasiado centrado, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Miré alrededor buscando a alguien. No vi a nadie, ni una silueta, ni una puerta abierta, ni movimiento alguno. Solo el coche, quieto, oscuro. Sentí un ligero nudo en el estómago. No era miedo todavía. Era esa sensación incómoda que aparece cuando algo debería ser normal, pero no lo es. Mis manos se apretaron un poco más al volante. Pensé en seguir de largo. Pensé en no mirar. Pensé en acelerar y olvidar que lo había visto. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto a él, me di cuenta de un detalle pequeño, tan pequeño, que tardé unos segundos en entender por qué me había helado la sangre. Y en ese instante supe que detenerme iba a cambiarlo todo. El detalle era simple, demasiado simple. El coche estaba apagado, pero el motor no estaba frío. Lo supe sin tocarlo. Bastó con acercarme un poco más y sentir el calor en el aire, ese calor leve que queda cuando alguien acaba de apagar el motor. Eso significaba una sola cosa. Alguien había estado ahí hacía apenas unos segundos. Miré alrededor otra vez. La carretera seguía vacía. No había pasos, no había ruido, no había viento. Solo yo y ese coche detenido donde no debía estar. Tragué saliva. Pensé en llamar a alguien, pero no había señal. Pensé en tocar la bocina, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. El silencio era demasiado denso. Decidí bajar un poco la ventanilla, solo un poco.
El aire nocturno entró frío, arrastrando un olor extraño, una mezcla de asfalto caliente y algo más, algo metálico. Fue entonces cuando lo sentí, esa sensación clara de estar siendo observado, no desde el coche, desde algún punto de la oscuridad que no lograba ver. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por pánico, sino por intuición, esa voz interna que no grita, pero insiste, vete, ahora. Apreté el volante, pensé en acelerar y dejar todo atrás, pero justo en ese momento algo se movió. No fue un ruido, no fue una figura clara, fue un cambio sutil en la oscuridad, como si alguien hubiera dado un paso sin querer ser visto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no se trataba de ayudar a nadie, ya no se trataba de curiosidad. En ese instante entendí una cosa con total claridad. No estaba solo, y la carretera, que siempre había sido solo un camino de paso, acababa de convertirse en una trampa silenciosa. No sé por qué no me fui en ese instante. Tal vez fue orgullo, tal vez curiosidad, o tal vez esa necesidad absurda de encontrar una explicación lógica cuando todo te dice que no la hay. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, demasiado perfecto. Bajé del coche con cuidado, cerrando la puerta despacio, como si el ruido pudiera delatarme, aunque no sabía exactamente de qué o de quién. El asfalto aún estaba tibio bajo mis pies. Di un paso, luego otro. Cada metro que me acercaba al coche detenido hacía que el aire se sintiera más pesado, como si la noche se cerrara a mi alrededor. Miré el interior a través del parabrisas. Estaba vacío. Ninguna bolsa, ningún teléfono, ninguna señal de que alguien hubiera salido apresurado. Eso fue lo primero que me heló la sangre. Nadie abandona su coche así. Rodeé el vehículo despacio, manteniendo la distancia, atento a cualquier sonido. Entonces lo escuché. Un roce. No venía del coche, venía detrás de mí. Me quedé inmóvil. No giré de inmediato, porque a veces el cuerpo entiende el peligro antes de que la mente esté lista para aceptarlo. Sentí cómo se me tensaban los hombros, cómo la respiración se me quedaba atrapada en el pecho. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Giré la cabeza lentamente. No vi a nadie, pero vi algo peor. Huellas, marcas irregulares en el polvo del arcén, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de mí sin que yo lo notara. Tragué saliva, di un paso atrás, y entonces la puerta del coche detenido se abrió sola, no de golpe, despacio, con ese sonido largo y seco que parece extenderse demasiado en el silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré el interior otra vez. Seguía vacío, pero ahora había algo distinto, un olor fuerte, metálico, como si el aire estuviera impregnado de algo antiguo, algo que no debería estar ahí. Di otro paso atrás. Fue entonces cuando lo entendí. Ese coche no estaba abandonado, estaba colocado como un señuelo, como una invitación, como una trampa. Sentí una presencia a mi espalda, no una mano, no un aliento, algo peor, la certeza absoluta de que alguien estaba ahí tan cerca que, si me movía mal, no tendría tiempo de reaccionar. Corrí, no miré atrás. Corrí hasta mi coche, abrí la puerta de golpe, me lancé al asiento y giré la llave con manos temblorosas. El motor tardó un segundo eterno en arrancar, un segundo en el que sentí que algo golpeaba la parte trasera del coche, no fuerte, como una advertencia. Aceleré sin pensar. El coche salió disparado y la carretera volvió a tragarse todo en la oscuridad. No miré por el retrovisor. No quise saber si algo me estaba siguiendo. Solo conduje, durante kilómetros, sin detenerme, sin respirar con normalidad, sabiendo una cosa con absoluta claridad. Si hubiera tardado unos segundos más, no estaría contando esta historia. No recuerdo cuánto tiempo conduje después de eso.
Perdí la noción de los kilómetros y de las curvas. Solo sé que no volví a mirar atrás. Cuando por fin vi las primeras luces de un pueblo, sentí algo parecido al alivio, aunque no fue inmediato. Me detuve en una gasolinera abierta las 24 horas. El lugar estaba casi vacío. Apagué el motor y me quedé unos segundos dentro del coche, con las manos aún temblando sobre el volante. Miré el retrovisor por primera vez desde que había huido. No había nadie, ningún coche siguiéndome, ninguna sombra, ninguna señal de que algo hubiera salido de la carretera conmigo. Aún así, no conseguía calmarme. Pagó el combustible un hombre que no levantó la vista. Le agradecí ese gesto sin decir una palabra. No pregunté por la carretera. No quise escuchar ninguna respuesta. Cuando retomé el camino, tomé un desvío más largo, uno que nunca había usado antes. Llegué a casa al amanecer. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la oscuridad del salón, esperando a que el corazón volviera a su ritmo normal. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del coche abriéndose lentamente y sentía otra vez esa presencia justo detrás de mí. Desde entonces, evito conducir de noche siempre que puedo, y si alguna vez me encuentro con un coche detenido en mitad de la carretera, no reduzco la velocidad, no miro dos veces, porque hay encuentros que no están hechos para entenderse, solo para sobrevivirse. Con el tiempo he intentado encontrarle una explicación a lo que ocurrió aquella noche. Pensar que fue el cansancio, pensar que exageré, pensar que mi mente llenó los espacios en blanco con miedo. Pero hay algo que nunca he podido borrar, la certeza, esa sensación profunda, instintiva, de haber estado en el lugar equivocado o en el momento equivocado, porque hay carreteras que no solo conectan destinos, hay carreteras que prueban decisiones, lugares donde detenerse no es un gesto de ayuda, sino una invitación a algo que no puedes controlar. Desde entonces aprendí a escuchar esa voz interna que no grita, pero insiste, la que te dice cuándo avanzar y cuándo no mirar atrás. Tal vez nunca sepa quién estaba allí esa noche. Tal vez nunca entienda por qué ese coche estaba detenido exactamente en ese punto. Pero sí sé algo. No todas las historias terminan cuando llegas a casa. Algunas se quedan contigo, se filtran en tus decisiones, en las rutas que evitas, en las veces que aceleras sin pensarlo. Y si estás escuchando esto ahora mismo, quizá no sea casualidad. Tal vez, en algún momento de tu vida, también te has encontrado con una carretera vacía y has sentido que algo no encajaba. Si fue así, hiciste bien en seguir adelante, porque a veces la diferencia entre contar una historia o desaparecer en ella es simplemente no detenerse. Si este relato te mantuvo escuchando hasta el final, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales de carretera, encuentros inexplicables y decisiones que se toman en la oscuridad. Activa la campana, porque la próxima historia puede empezar en cualquier camino.